Los test rápidos no sirven para detectar el coronavirus en los pacientes asintomáticos. Lo ha aclarado hoy la consejera de Sanidad. Su departamento trabaja ya en utilizar estos y los moleculares de forma complementaria. Hoy les explicamos la diferencia y el alcance de ambas pruebas. Hola, ¿cómo están? Ya lo ven, cada día aprendemos una cosa más. Nos quedamos con esto y con una noticia alentadora. SACIL se plantea empezar a recuperar actividades ordinarias en centros de salud y hospitales, porque la presión asistencial sigue bajando. Los datos hoy dejan un repunte respecto a ayer, pero achacable a la forma de contabilizar el fin de semana y también esperado. Hoy quienes piden ayuda son los profesionales del campo. Necesitan que consumamos productos como lechazo o cochinillo y necesitan también mano de obra, temporeros. Es martes, Día de la Salud, y lo mejor que podemos hacer por la salud de todos es quedarnos en casa. No ha parado en este tiempo. El campo, como sector primario que es, ha seguido trabajando, garantizando el abastecimiento de alimentos. Pero la crisis también le pasa factura. Empieza a tener problemas para dar salida a algunos de sus productos. El campo advierte de los problemas que empieza a encontrarse. Los profesionales, con las debidas precauciones, trabajan con normalidad, pero otra cosa son los canales de venta. Lidia Corral, ¿cuál es la radiografía de nuestro campo ahora mismo? Buenas tardes, Alejandra. Pues nuestro campo todavía está tranquilo. No será hasta dentro de unos meses, ya en verano, cuando se necesiten trabajadores. El mayor problema al que se enfrentan ahora mismo es el esquileo. Se requieren profesionales, personal cualificado, porque un golpe de calor puede ser mortal para estos animales. El campo busca trabajadores. Necesitamos mucha mano de obra, entre 20 y 30.000 personas necesitamos para trabajar en el campo en los próximos meses. El Gobierno permitirá que parados de la zona e inmigrantes irregulares puedan incorporarse. Y si fuese necesario, incluso podríamos habilitar lugares de residencia en las zonas donde se necesitaría esta mano de obra. La zona sur y el levante de España ya se resienten ante la falta de jornaleros en la recogida, por ejemplo, de melocotón. Castilla y León aún tiene margen de acción. En estos momentos estamos realizando las labores con normalidad. Donde sí falta mano de obra es en el esquileo. Cada día que pasa se están dejando de esquilar 10.000 ovejas y eso va a ser un trabajo acumulado. Por eso exigen que se agilicen los permisos para que puedan venir esquiladores profesionales. 200 esquiladores uruguayos profesionales que vienen todas las campañas, que ya tienen sus clientes. En Burgos denuncian que no se está comprando su patata. Sobre unos 300 camiones, unos 7 millones de kilos, que si en 15 días no se toma una solución, pues pueden ir a un vertedero. Y estos ganaderos de ovino y caprino sorianos piden más ayudas. Hay que tener en cuenta que nosotros seguimos en activo y por lo tanto no nos podemos coger a ningún tipo de ayuda como es exención de la Seguridad Social. Ya se están estudiando fórmulas para que el impacto del coronavirus sea el menor posible. El de lechazo y el cochinillo son dos ejemplos concretos de productos que por el confinamiento se han quedado sin su principal salida en el mercado. Ana Rayaces, la Consejería de Agricultura anuncia medidas. ¿Cuáles son? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son productos emblemáticos aquí en Castilla y León y con el cierre de restaurantes estos meses y la suspensión de bodas, bautizos y comuniones hay que buscar soluciones. Además de promocionar este tipo de productos en los supermercados, estos próximos días se va a publicar un decreto por parte del Ministerio que va a establecer ayudas al sector. Eso sí, todavía no sabemos de qué cuantías estamos hablando. Hemos pedido al Ministerio, para que a su vez lo pidiera a la Comisión Europea, el que se establezcan ayudas al almacenamiento privado de estos productos. El Ministerio lo ha trasladado a la Comisión Europea. Estamos esperando para que la Comisión Europea nos diga si se decreta dicho almacenamiento y por ello, a su vez, le hemos pedido al Ministerio que estableciera, porque creemos que es importante hacerlo ya, no podemos esperar, un conjunto de ayudas al sector. Llegan medidas para ayudar a los productores y animarnos al consumo. Tenemos ya comunicación con el director de Urcacil, organismo que agrupa a todas las cooperativas de Castilla y León. Jerónimo Lozano, director de Urcacil, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo están llevando esta cuarentena? Sabemos que han seguido trabajando con normalidad, pero que empiezan a aflorar esos problemas para dar salida a determinados productos. Sí, efectivamente. Por una parte, destacar la normalidad en el trabajo de la casi totalidad de nuestras cooperativas, que con todas las medidas de precaución pues siguen desarrollando sus actividades de fabricación de piensos, de productos lácteos, de remolacha, recogiendo lechazos y recogida de leche, y luego, por otra parte, prestando servicios y suministros a los socios agricultores y ganaderos que precisan. Pero, por otro lado, sí que estamos empezando a tener especiales problemas, por un lado, fundamentalmente en el sector de los lechazos, y también en el sector de las chuletas, de los chuleteros del ganado vacuno, que dependían mucho de la hostelería. En el caso de los lechazos se están llevando a congelación, con lo que puede suponer de descenso de precios cuando estos lechazos salgan al mercado, ¿no? Y también está afectando negativamente en el sector del vino, ¿no? Que también depende mucho su consumo de la hostelería, de la restauración y de los bares. Todos queremos que sea esta una crisis transitoria, pero eso no quita para que se tengan que tomar medidas. Acabamos de escuchar al consejero de Agricultura, sabemos que estos días han estado ustedes también en comunicación con él. ¿Qué se puede hacer para ayudarles, para resolver esos problemas que apuntaba? Bueno, pues ahí queremos destacar primero la importancia de las campañas de promoción del consumo en los hogares. Ya se ha iniciado una campaña por parte de la Junta de Castilla y León y mañana se va a iniciar otra nueva campaña de promoción del consumo del lechazo por parte de Interovi, la interprofesional del ovino del ovino a nivel nacional. Esa campaña se va a hacer en periódicos, en prensa y en televisión y en radio, ¿no? Y puede suponer también un impulso a esto, ¿no? Además, también las medidas que ya se han comentado y que se han anunciado por parte del Ministerio por cada uno de los lechazos que se puedan comercializar, que ahora carecemos de, no sabemos la cuantía por la que puede ser, pero todas estas medidas pueden ser positivas. Y además sí que hay que apelar a los consumidores a que más, coincidiendo con estas fechas de la Semana Santa y especialmente con la Pascua de Resurrección, pues para que consuman un excelente lechazo o unas exquisitas chuletillas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas medidas pueden contribuir. También es verdad, estamos en comunicación continua con la Consejería de Agricultura y celebrando videoconferencias y bueno, pues estamos ahí trabajando conjuntamente pues para que el conjunto de las cooperativas y el conjunto del sector agrario pues se vea afectado en la menor medida posible. Y muy brevemente, señor Lozano, sobre el tema de los temporeros, sin llegar a los niveles de Andalucía o de Murcia, sabemos que Castilla y León también está empezando a notar esa falta de mano de obra. ¿En qué sectores en concreto? Bueno, fundamentalmente en dos sectores. Por una parte, en el ovino, con el tema del esquileo, que el esquileo se empieza ahora, pues pasadas estas fechas, y se prorroga hasta San Pedro a finales del mes de junio. Y son cuadrillas que normalmente proceden, aunque vienen muchas de Extremadura o de León, pero tienen mucho componente de mano de obra búlgara y rumana o sudamericana. Entonces, bueno, en esto estamos teniendo problemas. Y luego también hay problemas de falta de mano de obra en el sector hortícola, fundamentalmente en la zona del Carracillo, en Segovia, donde, bueno, se detectan, porque ahora a partir de mayo pues precisan un gran número de trabajadores pues para todas las labores que tienen que realizar en el campo. Gracias, señor Lozano, director de Urcacil, por habernos atendido. Gracias. Muchas gracias a ustedes. El Gobierno de España estima que el campo español en su conjunto necesita entre 100.000 y 150.000 trabajadores temporales para recoger las cosechas en las próximas semanas. Moncloa, Álvaro Elúa, en la mesa del Consejo de Ministros ha estado hoy este asunto: cómo movilizar mano de obra para el campo. Sí, en estos momentos está interviniendo precisamente el ministro de Agricultura dando detalles de cómo se va a realizar ese movimiento para trabajadores del campo. Todo será, eso sí, cumpliendo los requisitos de cercanía. El Gobierno ha aprobado un decreto que permitiría de forma excepcional la contratación hasta el mes de junio de parados sin que estos perdieran su prestación, y atención también a inmigrantes que estén ahora mismo en proceso de regularización de su situación en España. Además, también se permitiría el trabajo de jóvenes inmigrantes extutelados que estén residiendo en nuestro país, y permitiría también hasta el mes de junio la ampliación de los contratos laborales de aquellos inmigrantes que ahora mismo tengan un permiso temporal en España.
Gracias, Álvaro. Hay otros sectores que se marchitan, que no pueden esperar y que tenían además en estas semanas su momento de mayores ingresos. Hoy los viveros de centros de jardinería están llenos de flores. Una imagen hermosa, pero que encierra paradójicamente un grave problema. En este centro de jardinería unos pocos empleados siguen realizando labores de mantenimiento, las tiendas están cerradas y las obras de jardinería paralizadas, las ventas son online. Somos 37 personas en la empresa y hay 7 personas que están trabajando pues exclusivamente para el centro de jardinería, y esas 3 personas que están velando por la página web, por las redes sociales. La demanda de coronas y centros para funerales ha descendido un 80%, lo que ha llevado a estos floristas a reinventarse. Esas flores en casa, con la dedicatoria propia de los seres queridos que le quieren hacer esa ofrenda floral a la persona ya desaparecida. La crisis del coronavirus ha coincidido con el periodo fuerte de un sector que ya da por perdido mayo, su mes de mayor facturación. Con la mayoría de sus plantillas en ERTE, la futura puesta en marcha no será fácil. Los viveros, los que están detrás de nosotros, ¿no? Pues la mayoría están en ERTEs. Y claro, pues no se está plantando planta, está habiendo muchos problemas y luego, pues hombre, no sé cómo saldremos de esta en el tema de la flor natural, porque volver a poner en marcha la maquinaria otra vez va a ser muy complicado. Dentro del sector, el dedicado a la flor cortada es el más perjudicado. Hospitalizado por orden judicial. Ha sido en Palencia. Un juez ha tenido que ordenar el internamiento forzoso de un paciente que dio positivo en coronavirus y que pidió el alta voluntaria. Cristina Pastor, cuéntanos qué ha pasado. Buenas tardes. El hombre ingresó el pasado lunes con síntomas en este complejo asistencial universitario Río Carrión de Palencia. Sin embargo, tras dar positivo en el test de coronavirus, solicitó el alta inmediata y voluntaria. Un hecho que los sanitarios pusieron en conocimiento del juzgado de guardia, que ordenó su internamiento forzoso. Aquí permanece. Es una medida que adopta el juzgado para evitar la propagación del virus. Y sigue coleando la propuesta del Gobierno de España sobre el confinamiento de asintomáticos. Ayer habló con las comunidades autónomas Ana Rayaces y hoy la consejera de Sanidad nos ha dado detalles de ese encuentro, sobre la propuesta en cuestión de confinamiento que no acababa de convencer a la Junta y también sobre el uso generalizado o no de mascarillas. Sí, sobre esto último, la recomendación de usar o no mascarillas. La consejera de Sanidad insiste, mientras no haya para todos, quienes deben de usarlas son las personas enfermas y quienes estén en contacto con ellas. Y como decías, no convence esa idea del Gobierno central de confinar a todos los infectados asintomáticos en hoteles o polideportivos. Aquí el plan en Castilla y León es otro diferente. Aquellas personas que han padecido la enfermedad, pero están asintomáticos, no tienen síntomas, pero siguen teniendo la PCR positiva, puedan tener un lugar donde estar. Y ese lugar probablemente no sea en su familia, si no pueden autoaislarse en su casa. Si pueden autoaislarse en su casa, lo hacen en sus domicilios, pero si no se pueden autoaislar en sus domicilios, tendremos recogidos estos dispositivos para que estas personas puedan estar allí hasta que su PCR se negativice. Sí, decir también que a nivel nacional se va a poner en marcha un comité de expertos para trabajar en la desescalada de esta crisis a nivel económico y sanitario. El representante por Castilla y León va a ser el portavoz de la Junta, Francisco Igea. Dice la consejera de Sanidad que se está reduciendo la presión asistencial y que se puede ir restableciendo la actividad normal, eso sí, poco a poco en los hospitales y en los centros de salud. Y muy importante, quien haya pasado ya la enfermedad va a tener a su disposición un carnet de inmunidad. Lo pueden ir solicitando en la aplicación SACIL Conecta. Gracias, Ana. En un pueblo de Burgos no han esperado a que el Gobierno diga si tenemos o no que utilizar mascarillas. Su alcalde, el alcalde de Belorado, Sandra Martínez, obliga a todos los vecinos a que la usen como medio de protección.
Efectivamente, buenas tardes. El uso de mascarillas en Belorado es obligatorio, pero los vecinos ya lo llevan haciendo desde el pasado 23 de marzo, cuando tan solo era una recomendación. El alcalde de Belorado recuerda que las mascarillas pueden ser de fabricación casera. De hecho, hay un grupo de 10 voluntarios que están llevando a cabo la elaboración de mascarillas de tela y cualquiera que lo necesite puede consultar con el Ayuntamiento de Burgos para conseguir una de estas mascarillas. Belorado es una de las zonas con mayores casos de coronavirus en la provincia de Burgos debido a la proximidad con uno de los principales focos de contagio, como es La Rioja. Hay 134 casos y 2 personas han perdido la vida. En un principio el uso de mascarillas es obligatorio hasta que el estado de alarma se termine, en este caso. Más allá no nos lo hemos planteado, aunque creemos que es una opción factible, aunque estamos esperando quizás a que una entidad superior, como puede ser el Gobierno, en este caso el Gobierno, a que la determine como obligatoria. ¿Vive sola ella? Así como están viendo, la policía local vigila que nadie se salte el confinamiento y que no sale de casa si no es estrictamente necesario. A los peatones les piden el DNI o certificado de empadronamiento, el justificante del trabajo o el ticket en el caso de que aseguren que vienen de hacer la compra. Que vienen de comprar el pan o de hacer alguna compra y realmente luego no llevan nada. Yo veo más gente mayor incumpliendo el Real Decreto que gente joven. Un señor que tenemos en un barrio que sale porque sale, que el coronavirus no le afecta y bueno, ¿y qué haces con él? Los controles en calles y carreteras se multiplican, lo vemos también, por ejemplo, en la ciudad de León. Pese a que las medidas del estado de alarma son más restrictivas que al comienzo, sigue habiendo gente por la calle y también tráfico de vehículos. Los agentes, como ven, piden a todos los conductores el documento que acredita que están autorizados para circular. Pues en coche van quienes se someten a las pruebas del COVID-19 desde ayer en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Se trata del PCR, la prueba más fiable que detecta la presencia del coronavirus. Pero en esta maraña de test también hemos hablado, nos lo han escuchado, de los tests rápidos o los que comprueban si hay anticuerpos. Estas que van a ver son las diferencias entre unos y otros. Lo recomendó la OMS hace ya semanas. Test. La primera que se utilizó fue la PCR, siglas de reacción en cadena de la polimerasa. A partir de una muestra del fondo de la boca, amplifica un fragmento de material genético. Es la prueba más fiable pero compleja y los resultados tardan 4 horas. Es la que desde ayer se hace en el Hospital Río Ortega de Valladolid sin bajar del coche y automatizada. También se plantea en hospitales de El Bierzo, Zamora, Segovia y Burgos y en centros de salud de Palencia, Salamanca y León. Hay test rápidos que detectan el virus en la mucosa. También pueden encontrar anticuerpos en una muestra de sangre, pero ha de pasar casi una semana hasta que se generan. Son los que el Gobierno acaba de repartir entre las comunidades autónomas. Como una manera, digamos, de ahorrar PCR. Si un test diera negativo, habría que hacer la PCR si la persona sigue teniendo síntomas. Se realizan a profesionales sanitarios y en centros sociosanitarios y residencias de ancianos donde la prevalencia es mayor. Cualquiera de estos 3 tipos de test no sirven para los asintomáticos. Son solamente para aquellas personas que tienen síntomas o que los han tenido y ya no los tienen. Ahora el Gobierno prepara un estudio de seroprevalencia con pruebas de anticuerpos aleatorias a 62.000 personas. Para que nos dé información de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad. Según datos que maneja la OMS, unos 7 millones de españoles estarían ya inmunizados. Y entramos ya en las cifras del día. Este martes ha habido un repunte, como ven, en la cifra de fallecidos. 743 en las últimas 24 horas. El Ministerio no le da importancia, cree que se debe a los casos comunicados durante el fin de semana. En cuanto a los casos positivos, hoy superamos los 140.000, aunque en activos son 83.000, porque le restamos los fallecidos, 13.798, y los que ya se han curado, más de 43.000. En esa gráfica se aprecia que el crecimiento de los casos activos cada vez es menor. Y en nuestra comunidad los fallecidos con test superan los 1.000 y las altas se acercan ya a las 3.000. Se ha reducido la presión en las UCIs, que está en el 73%.
Y nos vamos ahora hasta León porque el coronavirus ha llegado a un convento de clausura. Se desconoce cuál ha podido ser el origen, pero 2 monjas han tenido que ser ingresadas en el hospital. Hace ya varios días que se detectó un brote de coronavirus en este convento de las hermanas franciscanas Clarisas Descalzas de la Santa Cruz de León. 2 de ellas se encuentran hospitalizadas en el complejo sanitario de la capital leonesa, 4 se encuentran aisladas en sus habitaciones y las otras 6 hermanas de momento no presentan síntomas y continúan con sus labores y tareas habituales. Se desconoce todavía cómo pudo originarse este caso, este brote de coronavirus en este convento. Son varias las hipótesis, ya que todos los días entran mercancías, las hermanas también reciben visitas y algunas de ellas tienen dispensa para poder salir a realizar gestiones fuera de estas instalaciones. Preocupa la salud de algunas de las hermanas, sobre todo de las 2 ingresadas, debido a la avanzada edad de estas monjas. Y ahora les vamos a enseñar una curva del coronavirus diferente. No tiene que ver con la que les hemos mostrado otros días, aunque se basa también en datos oficiales. Es la que sale de dividir el número de contagios entre la suma de fallecidos y recuperados. Esta fórmula la ha ideado un vallisoletano al que la cuarentena le ha empujado a analizar todos estos datos. Miguel Ángel, que es árbitro y futuro profesor de educación primaria, empezó la cuarentena aceptando el reto de dar toques al rollo de papel higiénico. Ahora se ha transformado en analista de los datos que diariamente facilitan las autoridades sanitarias. Al principio sí que lo recogía así a mano, pero luego ya lo empecé a informatizar con una tabla un poco sencilla. Y esa tabla, pues ahora alguna tiene como 30 fórmulas dentro de cada tabla. Él no valora, solo expone de forma más clara y detallada los números de contagiados, recuperados y fallecidos. De hecho, ha creado una fórmula. Que es una tabla de nuevos casos entre muertos más curados, es decir, casos que ya no son activos. Ecuación cuyo resultado tiene una cifra clave. Cuando esta fórmula baje de 1, significará que ya estamos teniendo menos infectados nuevos que los que se van dando salida ya. Con esa cuenta, Miguel Ángel afirma que España está mejor que Italia en estos términos. España, sobre todo, está consiguiendo gran número de curados, todos los días sobre 3.000 o 4.000. En cambio, en Italia hay días que solo recuperan 800 personas. Que Baleares es la que está marcando el camino al resto de regiones y que Castilla y León marcha con tendencia optimista. Y últimamente se está descongestionando y estamos decreciendo en casos. Él cambió el chip en el confinamiento y su trabajo diario tiene recompensa. Apenas contaba con 200 seguidores el 15 de marzo y ahora supera los 2.500. En la mesa del Consejo de Ministros ha estado hoy también la segunda prórroga del estado de alarma. Álvaro, volvemos contigo. 2 frentes tiene ahora mismo abierto el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Uno a nivel interno, en el seno del propio Gobierno de coalición, y otro, podemos decir, con los grupos de la oposición. Sí, efectivamente, Alejandra, el primero de ellos para sacar adelante la denominada renta mínima vital que los ministros de Podemos presionan sin éxito en el seno del Consejo de Ministros, y otro, la prórroga del estado de alarma hasta el próximo día 26, este jueves, pleno en el Congreso de los Diputados para aprobarla. El presidente del Gobierno tendrá que escuchar de nuevo las críticas de los grupos, sobre todo a su forma de plantear un pacto de Estado. Se ha convertido en uno de los mensajes más repetidos en las apariciones diarias de miembros del Gobierno. Habrá que ver cómo desarrollamos ese gran pacto, que tendría como objetivo general robustecer nuestra democracia ante el problema más grave que afrontamos en la actualidad como democracia. El señor Sánchez está intentando desarrollar este relato sobre unos supuestos pactos de la Moncloa porque su prioridad es Moncloa. El Partido Popular tiende la mano al Gobierno, aunque pide que se pacten primero las prioridades de España, como garantizar el material sanitario o ayudar a los autónomos. Ciudadanos también está dispuesto a un gran acuerdo nacional si es moderado. Por tanto, habrá que llegar a un consenso moderado, un consenso con un gran respaldo social y un consenso unitario que creo que muchas de las medidas pues a día de hoy no están teniendo. PP y Ciudadanos respaldarán este jueves en el Congreso la ampliación del estado de alarma, lo que hará también el PNV. Los 3 partidos dudan si apoyar los otros decretos con medidas económicas. Vox asegura que votará en contra de todo y va un paso más allá. Que Vox va a iniciar el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno
Mientras el diario El Mundo publica que empresas españolas estuvieron exportando test de coronavirus hasta el 15 de marzo, cuando entró en vigor el decreto de alarma. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Londres desde anoche, cuando sufrió un fuerte deterioro en su estado de salud. Johnson fue trasladado a un hospital el domingo tras llevar 10 días con síntomas de coronavirus. Según el gobierno británico, está recibiendo oxígeno, pero no se está empleando un respirador. Se da la circunstancia de que Johnson ha sido uno de los mandatarios más escépticos con la pandemia y se resistió a adoptar medidas hasta hace tan solo un par de semanas. De vuelta a España, con unos 30.000 ERTEs presentados por empresas de Castilla y León y 165.000 trabajadores afectados, la pregunta es ¿cuándo volverá la actividad empresarial? No tiene una fácil respuesta porque poner la maquinaria industrial de nuevo en marcha requiere de requisitos que antes de la pandemia no eran necesarios. No será como volver de unas largas vacaciones. Las fábricas de Castilla y León no podrán arrancar como a la vuelta de agosto. Más allá de decisiones sanitarias y políticas que permitan el regreso de la actividad industrial, las empresas han de establecer nuevos protocolos de trabajo. Las grandes compañías están negociando con los sindicatos qué medidas de prevención hay que aplicar, mientras esperan que el gobierno fije una norma general. Por eso, al preguntar fechas, no hay ninguna segura. Iveco esperaba volver el próximo lunes 13 de abril, pero lo ha retrasado al menos hasta el día 20. Michelin se ha marcado la semana que viene para reactivar sus plantas. Sea cuando sea, habrá un nuevo método de trabajo. Las distancias en la cadena de montaje ya no valen, lo que afectará al ritmo de producción, como tampoco es suficiente la actual distribución de vestuarios, ni el actual sistema de acceso y control, donde hay que evitar aglomeraciones a la hora de la entrada y de la salida. También hay que revisar el transporte en autobús y establecer el nuevo equipamiento de protección reglamentario. Además, para arrancar una gran planta hay que tener garantizada la actividad de las empresas proveedoras, que tienen que acometer las mismas adaptaciones, pero con capacidades menores. A pesar de todas estas dificultades, hay un ejemplo, Corea del Sur, donde no ha parado la actividad y las muertes por COVID-19 están por debajo de las 200 personas. Otra maquinaria que habrá que poner en marcha es la de la enseñanza. El Consejo Escolar del Estado debate hoy cómo va a terminar este curso. El informe que aprueben lo harán suyo las comunidades autónomas después. Ruth García, ¿qué es lo que dice esa propuesta? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pues son 96 las enmiendas que debaten los sindicatos de enseñanza, las asociaciones de estudiantes y las AMPA. Sobre la mesa, diferentes posturas, como el suspender las clases presenciales lo que queda de curso o como propone el sindicato de estudiantes, como ya se ha decretado en Italia. Por su parte, el presidente del Consejo, que por cierto es el órgano consultivo de mayor importancia dentro del sector de la educación, lo que plantea es que el repetir sea algo extraordinario. En definitiva, 24 folios que contienen una serie de medidas y una serie de recomendaciones que quieren que se valoren en la próxima sectorial de educación que se va a celebrar el 15 de abril entre la ministra y los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. Desde Castilla y León, desde el sindicato CESIF, por lo que apuestan es porque el curso finalice en el mes de junio. Además, quieren que se empiece a trabajar ya para poner fin a la brecha digital, es decir, que aquellas personas que no cuentan con los medios suficientes puedan tener recursos para que sus hijos continúen con la formación online desde sus hogares. Es fundamental que las clases y las evaluaciones finalicen en junio. Es fundamental que la vuelta a las aulas se realice garantizando las condiciones de salud tanto para alumnado como para familias. De las 96 enmiendas que se ha realizado, CESIF ha insistido en que se deben incluir en este documento todas las etapas educativas, ya que educación infantil o enseñanzas de régimen especial, como pueden ser las escuelas oficiales de idiomas, no aparecían en este documento. El Ayuntamiento de Valladolid está en estos momentos llamando a las familias de aproximadamente 1.300 niños y niñas becados en los comedores de los colegios públicos para confirmar, en este caso, el domicilio, la dirección del domicilio donde viven y poder entregarles las tarjetas, unas tarjetas de Mercadona por un valor de 150 euros.
Acabamos de escuchar a la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, porque los 11.000 niños becados al 100% en los comedores escolares de nuestra comunidad por razón económica o en situación vulnerable van a seguir recibiendo una ayuda para alimentación. La Junta va a destinar 1.700.000 euros a los ayuntamientos y diputaciones para que distribuyan esta ayuda en forma de lotes de alimentos o de cheques para comprar en supermercados, como acabamos de escuchar. Y en lo que llevamos de cuarentena, los españoles hemos pasado 79 horas a la semana de media en Internet. Principalmente las hemos dedicado al ocio y también al teletrabajo. Ahora que se acercan los festivos de Semana Santa, les damos unos consejos para que su conexión no se sature. La cuarentena nos ha lanzado a navegar. Hemos observado cómo en Castilla y León la red de datos móvil ha sufrido incrementos del 60% en el uso de la red. Pasamos hasta 79 horas a la semana en Internet. Es ahora cuando las nuevas tecnologías tienen que mantenernos conectados, operativos en el trabajo y entretenernos. Por eso, con unos simples trucos, evitaremos saturar la red. Utilizar el teléfono fijo siempre que sea posible y, con respecto al uso de Internet, priorizar el teletrabajo, el telestudio y desplazar el streaming, la descarga o el gaming a horas valle o de menor uso. España es el país con mayor despliegue de fibra de Europa. Tiene más que Alemania, Italia, Reino Unido y Francia juntas. Lo cual nos hace estar mucho mejor preparados para superar esta crisis. El parón no impide que se siga mejorando nuestra conexión. La tecnología tiene una de sus grandes funciones, es mejorar la vida de las personas, y nosotros estamos trabajando para mantenernos conectados. Para que todos pasemos la cuarentena de la mejor manera posible. Y ellos, los profesionales que trabajan en los bancos, recuerdan que ellos también están entre quienes estos días siguen acudiendo a sus centros de trabajo. El teletrabajo les está permitiendo a muchos quedarse en casa, pero las oficinas también continúan abiertas. Los empleados de la banca son también trabajadores esenciales durante este estado de alarma. Hay personal que está teletrabajando, pero otros acuden a las entidades bancarias, a sus oficinas, a trabajar. Y eso es precisamente lo que denuncia el sindicato FINE. No tanto que no haya equipos de protección, que también, sino que se está exponiendo a sus trabajadores a un riesgo innecesario, porque diariamente acuden muchas personas a hacer trámites que pueden esperar. El verdadero problema es la afluencia que estamos teniendo de clientes en las oficinas. De nada sirve que tengamos protecciones si todos los días acude un montón de clientes nuestros a hacer operaciones que perfectamente pueden esperar hasta que acabe el confinamiento. Por eso, yo les pediría que se quedaran en sus casas, porque lo que están consiguiendo con eso es poner en riesgo la salud de nuestros compañeros y la salud de ellos. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. El Numancia celebra el jueves su 75 aniversario y lo va a hacer a través de todo tipo de eventos telemáticos. En los últimos 25 años está viviendo su etapa más brillante. 3 ascensos y 4 temporadas en Primera División son algunos de los puntos álgidos de esta trayectoria. Los entrenadores que lo consiguieron forman parte destacada de la historia del club. Miguel Ángel Lotina primero, Quique Hernández y Gonzalo Arconada son los 3 entrenadores que lograron la gesta de ascender al Numancia a Primera División. Han pasado muchos años, pero el recuerdo perdura. En el 2003-2004 el valenciano Quique Hernández encabezó una nueva gesta. Fue un año muy bonito donde se cuadró todo, y fundamentalmente porque había muy buen equipo y un trabajo atrás de muchas personas. Tan importante como ascender fue la permanencia. El Numancia solo lo ha conseguido una vez. Fue tras el primer ascenso y de la mano de Andoni Goicoechea. Aquella temporada bajaron a Segunda División Atlético de Madrid, Sevilla y Betis. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con los pajaritos, me quedo con la forma de trabajar, una forma de trabajar sencilla, una forma de trabajar que tú tenías todo para trabajar. En su opinión, en todos estos años el Numancia ha abierto un camino en cuanto a la gestión de clubes modestos. Yo creo que ha sido un club modélico, serio, porque en el mundo del fútbol se sabe qué club es más o menos serio y el Numancia goza de un gran prestigio.
Lamentan que la efeméride del 75 aniversario llegue en plena crisis del coronavirus. Goicoechea hace un símil con las lesiones a la hora de recuperarse. Cuando tienes que salir en perfecto estado, ¿no? Lo que no puede salir y recaer, porque entonces hay inseguridad. Lotina abrió el camino, Arconada firmó el último ascenso. Son los entrenadores, a veces tan vilipendiados, pero siempre imprescindibles. El fútbol continúa de luto tras el fallecimiento de Radomir Antic. Numerosas personalidades del deporte han lamentado la pérdida del entrenador serbio, uno de los mejores técnicos del mundo. Fue el único entrenador que dirigió a los 3 equipos grandes del fútbol español: Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. El Tour de Flandes se disputó, aunque de forma virtual. Grandes figuras del pelotón internacional se dieron cita desde casa para participar en una de las clásicas de este deporte. Van Avermaet fue el ganador de esta extraña edición. De momento, el Tour de Francia mantiene las fechas previstas. La organización pretende que se dispute sin público, algo que defiende Diego Rubio. El ciclista abulense del Burgos BH también entiende que su equipo haya tramitado un ERTE. Acostumbrado a estar sobre la bici en movimiento, Diego Rubio pasa los días en su casa de Navaluenga sin avanzar ni un metro en el rodillo. Lo único que podemos hacer es estar tranquilos y seguir haciendo las cosas lo mejor que se puede, que no es fácil en nuestro deporte, pero bueno, intentando mantenernos lo mejor posible entrenando en casa. Su equipo, el Burgos BH, está realizando el trámite para un expediente de regulación temporal de empleo. Algo entendible, asegura. Están viendo todas las fórmulas legales para que bueno, nos afecte lo menos posible a todos, tanto a corto como a largo plazo. Aunque desde la escuadra lanzan un mensaje de tranquilidad respecto a los patrocinadores, un ámbito, el económico, que puede influir a la hora de disputar el Tour de Francia sin público. Sería bastante raro, pero creo que si se pudiera hacer, aunque fuera así, sería una buena noticia, porque si no, el futuro de muchos equipos creo que se vería seriamente comprometido. Dependemos de visibilidad, somos un anuncio publicitario para todos nuestros patrocinadores. La imagen a estas alturas del año debería de ser la del pelotón en nuestras carreteras. Ojalá se vea pronto. Los grandes premios de Italia y Cataluña del Mundial de Motociclismo han sido pospuestos hasta nueva fecha debido a la pandemia de coronavirus. Estos eventos tendrán que ser reubicados en el calendario junto a las carreras de Francia en el circuito de Le Mans y España en el Ángel Nieto de Jerez. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Desde el Colegio Oficial de Veterinarios hacen una llamada a la calma. Hoy por hoy no hay ningún organismo internacional acreditado que demuestre que los animales de compañía son foco de contagio del coronavirus. Eso sí, al igual que pasa con otros elementos del hogar, si conviven con alguien infectado, ellos también tendrán carga vírica. La organización colegial veterinaria hace una defensa a ultranza de los animales de compañía y se basa en la falta a día de hoy de estudios que demuestren que estos animales son foco de contagio. No estamos hablando de que la mascota tenga un riesgo mayor de transmitir la enfermedad que cualquier otro objeto. Estamos volviendo a repetir que estamos hablando de una enfermedad que en el nivel de conocimiento actual es de transmisión persona a persona. En consecuencia, el riesgo o el problema de convivir con mascotas es ninguno, más allá de la que se haga con el resto de las cosas. Eso sí, señalan que hay que tener mucho cuidado y precaución si en el hogar familiar hay algún infectado por coronavirus. El animal doméstico, igual que pasa con cualquier superficie de la casa, puede presentar un mayor nivel de carga vírica. La persona infectada debe limitar su contacto con el animal.
De evitar el contacto con el resto de las personas de la casa y también con sus mascotas. Hay que buscar a alguien que intente atender ese animal, o en caso de que no sea posible, pues hay que procurar restringir la salida de estos animales al medio porque son tan infecciosos o pudieran ser vehículos de transmisión de infección como ocurriría con las personas, ¿no? Quieren que en los comités de expertos haya veterinarios por su experiencia en enfermedades de colectividades y en cuanto al paseo de las mascotas piden cordura y sentido común, movilidad limitada al mínimo e imprescindible. Ha sido parada obligada todos estos días el Hospital de Segovia por las tensiones asistenciales que han generado los contagios de COVID-19. Esas tensiones, aunque el trabajo sigue siendo enorme, descienden un día más. Y hoy por eso volvemos a Segovia, Laura Hernández, para mostrarles esta vez cómo se está agradeciendo el esfuerzo de todo el personal sanitario. Buenas tardes. Pues sí, son numerosos los gestos de la sociedad segoviana con los profesionales sanitarios, pero hoy queremos detenernos en uno en concreto, el que han realizado los niños de segundo de primaria del Colegio de Palazuelos de Eresma. Han enviado más de 60 cartas a médicos y enfermeras del Hospital General de Segovia, agradeciéndoles su labor, pero también considerándoles sus superhéroes y dándoles ánimo para lo que queda de lucha contra el COVID-19. Unas cartas que ya han obtenido respuesta de los propios profesionales. Estáis haciendo mejor que muchísimos mayores. Solo podemos daros las gracias. Nos da mucho ánimo para seguir y nada, ya queda menos. Un día menos siempre. ¡Adiós! ¡Gracias! Que vamos a poder con esto, pero todos juntos. Muchas gracias. Y ayer a las 9 de la noche, Zamora salió a los balcones, pero en esta ocasión no para aplaudir a los sanitarios, sino para vivir uno de los momentos más especiales de su Semana Santa. Esto era lo que se escuchaba en el momento en que la Hermandad de Jesús, en su tercera caída, debía salir a la calle. El canto de la muerte no es el final, resonaba en las calles de Zamora, reviviendo uno de los momentos más llamativos de su Semana Santa y que es especialmente emotivo. Hoy es Martes Santo y por lo tanto es también tiempo de procesiones. Esta tarde será completa en Castilla y León Televisión. La 7 ofrece desfiles de años pasados desde Astorga, León, Zamora y Benavente. Estas imágenes pertenecen a la procesión del dolor de Nuestra Madre de León, que se emite hoy a partir de las 6 menos 5. Como ven, Castilla y León Televisión sigue trabajando para acompañarles en este tiempo de aislamiento y lo hacemos también nosotros con esfuerzo y con las debidas medidas de protección. Y momentáneamente voy a quitarme el sistema de protección con el que estamos a la calle. Salimos protegidos. Es nuestra obligación y la única forma para evitar contagiarnos. Así que ahora no vamos a ningún sitio sin los guantes y menos aún sin proteger los micrófonos. Trabajamos a turnos, uno de mañana y otro de tarde, y nunca coincidimos para evitar la posible transmisión del virus. En este tiempo hemos aprendido a hacer algo que nunca antes habíamos hecho. Ahora teletrabajamos. Nos lo permite la tecnología, pero también usamos los métodos tradicionales. Nuestros fieles compañeros, el papel y el boli. Así conseguimos que las redacciones estén prácticamente vacías, aunque hemos tenido que buscar lugares alternativos donde editar las noticias. Y no solo eso, también mantenemos las distancias entre nosotros y con los entrevistados. Y sí, las entrevistas han dejado de ser presenciales. Muchas de ellas las hacemos a través de las famosas videollamadas. Se habrán dado cuenta que les contamos la última hora de la actualidad, no solo desde la calle, sino mostrándoles los diferentes rincones de nuestras sedes. Porque lo importante en estos días de confinamiento es que ustedes estén informados. Y siempre es un placer estar con ustedes. Y nos vamos a marchar desde la calle, esa que no podemos pisar, aunque nos cueste, pero que nosotros podemos mostrarles desde un ángulo distinto. Una imagen para mitigar la nostalgia y que representa a todas nuestras ciudades en este Martes Santo. Por si no lo habían reconocido todavía, es Palencia. Es nuestro hasta luego. Ya saben que la información regresa a las 8:30 y que les esperamos. Quédense en casa, es lo mejor que podemos hacer. Adiós.